El Señor les bendiga y les guarde en esta mañana. Saludamos calurosamente a las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy con motivo de la presentación de un bebé. Levanten sus manitas todos los que están acompañando a esta familia que vamos a presentar a un chico hoy en la casa del Señor, y a todas las otras personas que también nos acompañan y nos visitan en la mañana de hoy. En especial a una hermana muy cercana a mi corazón, está en medio nuestro, la hermana Vanessa Díaz. Vanessa, por favor, ponte en pie para que la iglesia pueda reconocerte. Vanessa es conocida de algún grupo de personas aquí en la iglesia, ¿verdad? Desde pequeños algunos y otros de otras experiencias de fe a través de la iglesia de Santa Rosa Dorado. Vanessa es la presidenta de los ancianos de la iglesia de Vega Alta Pueblo, o de Vega Alta 2, y está aquí trayendo saludos de parte de la iglesia. Está aquí con permiso del pastor Recurso, porque está en un proceso de irse de viaje y quiso pasar a saludarles a ustedes y a darme un abrazo. Hoy no trajo sopa. Ella siempre llegaba al templo y me llamaba: pastora, ¿ya comió? Y me llevaba una sopa. Y es que a ella le gustan las sopas también. Así que, Vanessa, gracias por acompañarnos en esta mañana. Algo sucede cuando uno va saliendo por aquí en la número 2 y llega a la altura, en el expreso, a la altura del sector Campanillas, Candelaria. Y de repente, si uno está conversando por el celular, en altavoz y con los dispositivos permitidos por ley para hablar mientras usted maneja, que, ¿verdad?, no es con el teléfono en la mano, porque si usted se ha dado cuenta, aumentaron, duplicaron y triplicaron las multas, ¿verdad?, en Puerto Rico. Así que, ¿verdad?, yo no deseo un descuento del presupuesto familiar a causa de una violación de ley. Pero cuando estoy con los auriculares, algo pasa en esa zona que la señal se cae. Y cuando voy llegando a casa por la avenida Roosevelt, paso por debajo de un puente que tiene un letrero enorme que dice Claro. ¿Cuántos pasan por allí? ¿O han pasado por allí? Aquello es lo que antes era la Telefónica, ¿se acuerda? Si no se acuerda, usted es joven, dé gloria a Dios por eso. Los que nos acordamos es que tenemos ya cierta edad. Y algo sucede cuando paso cerca de Claro, que me quedo sin señal. Y tengo que decir, claro. Y creo que Claro no se lleva bien con Open Mobile y con otras compañías de celulares. ¿Cuántos aquí se han quedado sin señal? ¿Okay? Y creo que también hay una sección por aquí también. O sea que Río Nuevo sabe lo que es quedarse sin señal. Y en esta mañana el mensaje, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, se llamaría: si se nos va la señal, busquemos mejor cobertura. Si se nos va la señal, busquemos mejor cobertura. Y yo le invito a buscar en su palabra, en la Biblia, la escrita, ¿verdad?, clásica, o si tiene aquella digital, la puede buscar, en el Salmo 91. Salmo 91. Y demos lectura a esos primeros dos versos. Y dice la palabra, a la gloria del Trino Dios: el que habita
a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, eres mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Pero posiblemente usted la recuerda en la versión que nosotros no las aprendimos, que es Reina Valera. Y Reina Valera, ¿cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. El Salmo 91 es el conocido como uno de los salmos de confianza que aparece en la palabra del Señor y en el libro de los Salmos. Y para poderle decir de manera sencilla, el Salmo lo que nos asegura es que Dios es el único refugio seguro en medio de cualquier dificultad. Dios es el único refugio seguro en medio de cualquier dificultad en la vida. Es un salmo que nos invita a confiar en la protección y en el cuidado de Dios. Y vamos a notar en el salmo que quien escribe y quien comparte este poema, porque es un poema, nos está hablando no solamente desde el conocimiento acá arriba en el intelecto, no nos está contando algo que leyó en algún libro o que tal vez lo recibió en un Twitter, sino que habla desde la experiencia, desde la vivencia, desde el tener contacto y cercanía con ese Dios a quien llama Altísimo, llama Todopoderoso, indica que es un refugio, que es castillo y que es fortaleza. Y usted lo sigue trabajando con calma y detenimiento y va a ver que es un salmo de protección y de cuidado para cualquier creyente que se encuentre bajo algún ataque, alguna adversidad, alguna oposición, alguna dificultad de salud, algún temor, alguna preocupación. Así que yo le invito a que usted lo subraye, lo marque, doble la paginita, o como hacen allá en Caimito, abra la Biblia en ese Salmo 91 y póngalo encima de la almohada, o póngalo tal vez en el dash de su carro, pero no como un amuleto, sino para tener acceso a esa palabra de Dios y cuando la necesite, tenerla disponible. No haga como un familiar mío que ponía la Biblia así encima de la cama y del dash, especialmente aquellos Nuevos Testamentos, pastor y hermano Efraín, ¿usted se acuerda de aquellos Nuevos Testamentos azulitos, chiquitos? Tremendo. Válgate Cristo. Y aquí yo estaba amarillo del sol que cogía en el dash, pero no lo usaba, miren, ni para sacar moscas del cajo. La palabra del Señor no es un amuleto en la vida del ser humano, sino es la palabra viva y eficaz para estar en medio de cada una de las situaciones que usted y yo enfrentamos. Es para leerla y, como decía la escuela bíblica, para comerla y hallar en ella deleite, consejo y dirección para la vida. No hay nada más difícil en estos tiempos cargados de tecnología que quedarnos sin señal. ¿Usted recuerda el apagón que hubo en Puerto Rico no hace mucho? Las personas no estaban preocupadas tanto por qué iban a comer, sino porque no tenían carga en el celular. Mire cómo van cambiando y transitando los tiempos y nuestras preocupaciones y nuestros afanes. Y en esta mañana
hablando de señales, hablando de celulares, empecé a hacer una investigación acerca de los celulares porque tengo que cambiar la unidad celular, porque ya está dando los últimos cantazos. Y es que la tecnología y los celulares, amados y hermanos, ustedes saben que la están haciendo desechable. Le venden un equipo y lo que le dura es 1 año. Y vienen con un cuento y con una cosa para dormirnos, para que nos pongamos a comprar el otro. Y si usted quiere verificar cuál es el mejor equipo, yo le invito a que usted le pregunte a cualquiera de los jóvenes de aquí de la iglesia. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? Los jóvenes, me encanta. Aquí el hermano levantó la mano, él está claro, él es joven en la iglesia. Bien. Ayer hice una entrevista informal, y no voy a decir con quién fue para que no se sienta, ¿verdad?, que no puede hablar con confianza con la pastora. Y le dije, ¿y ese celular que tú tienes, cuál es? Y me dijo, Samsung. Y yo dije, ¿ese es el que explota y coge fuego? Me dijo, no se preocupe, que este es el bueno. Y yo le dije, ¿y qué tiene? Y allí me empezó a hablar de números y de letras. Y me empezó a hablar de cosas y de la pantalla y de las aplicaciones. Y ella iba pasándole el dedo de la pantalla y explicándome. Yo puse cara de inteligente. Y dije, déjame hacer que entiendo. ¿Verdad? Porque tal vez ella es el recurso para que me ayude en esa gestión. Y las personas, entrevistándola a ella y otras más, me decían que en ese proceso de búsqueda de equipo se preocupan por el sistema operativo. Sistema operativo. Si usted tiene alguna duda, mire, todos esos caballeros que están ahí, muchos son ingenieros y todas esas cosas, ellos saben y le pueden explicar. Y el hermano Ernesto aquí, que también es, el hermano Efraín lo tiró al medio rápido. El sistema operativo, ¿verdad? Lo otro es cuánta memoria tiene. Que si tiene 8, 16, y aquella joven tenía un aparato que tenía 32 gigas de memoria. Yo dije, wow, eso es mucha memoria. Y a los pastores les hace falta más memoria, ¿verdad? Para acordarse de todas esas cosas. Y entonces me habló que también era importante la velocidad. La velocidad. Y ahí empezó a mezclar letras con números. 4G, LTE. Y yo dije, wow. Hasta ahí. Me dijo, no, eso es la velocidad. 4G. Y, ¿verdad? Tengo que googlearlo después para entender eso mejor. Y también me habló de marcas. Mira, este es Samsung y está el otro y aquel otro, ¿verdad? Promoción no pagada por Samsung. Y yo le dije, mira, todo eso está muy bueno. Yo lo que necesito un teléfono es para llamar. No, pero es que, mira, tengo una foto. Y yo me acuerdo de una cámara 35 milímetros. Que había que esperar para revelar el rollo, a ver si habían salido bien. Pues eso es otra cosa. Dice, mira, yo lo que necesito de un equipo es para hablar. Y que tenga otras cositas para poder ayudar en la tarea pastoral. Pero lo que a mí me interesa de un equipo, al igual que en la vida de la fe, no es tanto el aparato ni la tecnología, sino que tenga servicio y cobertura. Porque podemos tener el mejor aparato, pero si no tenemos un buen servicio, es como si no tuviéramos nada. ¿Le ha pasado que usted compra un equipo, algo se le afectó, usted va a la tienda y le dicen, es que aquí no damos servicio para eso? Tienes que mandarlo a Tokio. El servicio y la cobertura. Porque puede ser el mejor aparato, pero si se me cae la señal en el expreso, es como si no tuviera nada.
Y es que hay lugares por donde usted y yo transitamos, no solamente en aspectos tecnológicos, sino en aspectos espirituales, donde tenemos que verificar, pues se nos puede caer la señal de la conexión y la comunicación con Dios. Y usted y yo sabemos que a veces atravesamos por situaciones en la vida, como las atravesó el salmista, oiga, donde la batería espiritual se nos va agotando. Y es importante siempre recargar con Dios en la comunión. Por eso es que yo vengo a la iglesia. Por eso es que vengo en la semana a los estudios bíblicos. Por eso es que sacamos tiempo para hacer nuestras devociones todos los días. Todos los días, repito, todos los días. Porque si usted y yo no desayunamos, almorzamos y comemos, vamos a parar en centro médico. Y en términos espirituales es exactamente igual, porque nos va la vida. Yo tengo que alimentarme de la palabra del Señor, tengo que hablar con ese Dios a quien afirmo que es mi Rey y Señor, y tengo que vivir a la altura de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y tenemos que tener la batería cargada y verificar aquellos eventos que parecen que nos pueden hacer que la señal se agote, sea menos, que no tengamos la misma cobertura que tenemos todos los días como quisiéramos. El salmista comparte su experiencia al estar bajo la cobertura de Dios. Y cuando uso la palabra cobertura de Dios, no me refiero a ningún término que se utiliza en la actualidad en otras iglesias, especialmente en cultos televisados, donde se habla de apóstoles y de profetas y que tú tienes que estar bajo la cobertura de aquel o de aquella. La única cobertura que usted y yo necesitamos es la cobertura del Altísimo y el Soberano Señor. Yo necesito el acompañamiento del compañero Efraín como pastor y decirle: pastor, tengo esta situación, usted me puede dar un consejo. Debo ir donde la hermana Raquel y decir: hermana Raquel, necesito que usted me oriente sobre este particular porque usted es una mujer de fe. Pero eso es acompañamiento en el camino del Evangelio. Cobertura, la cobertura de Dios es la que usted y yo necesitamos. Y él dice que en su experiencia Dios le salva de 4 peligros que le acechan. Y en ese salmo usted lo va a tomar con calma, no solamente con calma, lo va a tomar con café con leche, o lo va a tomar con chocolate o con refresco, lo que usted quiera, y se va a sentar a detallarlo y va a pedirle a Dios que le hable a través de cada uno de esos versos, porque él dice en ese verso 5 y 6 que Dios lo salva de espanto, de peste, de flecha y de espada. De espanto. Oiga, y hay cosas que espantan. Haga la lista. Peste, y eso no es mal olor, eso también afecta. Pero estamos hablando de plagas, flecha, de amenazas, en situaciones de conflicto que vienen de afuera hacia adentro, de espadas. Oiga, la espada es un arma de combate directo, más cercano. Así que a veces, hermana Yolanda, la cosa viene a la distancia, pero a veces viene como que muy cercano. Y el salmista dice que Dios, en su cobertura, por ser el Todopoderoso y el Omnipotente, y porque usted y yo vivimos al amparo y a la sombra de Él, nos puede librar de cualquiera de esas situaciones. Usted y yo hemos sido testigos de eso en la vida, y por eso hoy vamos a continuar bajo la cobertura y el amparo de ese Dios que cuida de cada uno de nosotros. Esa cobertura y esa protección, ese plan de protección, utilizando el término de los celulares,
incluye a ese Dios que nos cuida, no importa el tiempo ni el momento del día. Dice que cuida de pestilencias en la noche, de peligros durante el día o al mediodía. Es decir, Dios está con usted todo el tiempo. Se nos ha entendido, se nos ha hecho entender que Dios está con nosotros únicamente como estamos en el santuario, cuando estamos en la iglesia. A través de la escuela bíblica en estos días hemos aprendido que el pueblo de Israel se quedó sin iglesia, sin santuario, sin templo, porque tenían puesta su seguridad en los bloques y en el cemento. Y al quedarse sin santuario tuvieron que entender que Dios está en el templo y también está fuera del templo. Cuando usted y yo salimos de aquí, llevamos a Dios en el corazón y en la vida. Y en el lugar donde usted va a almorzar, allí está Dios. Y en el lugar que va a visitar, allí está el Señor. Y cuando llegue a su casa, no importa la situación que enfrente, allí Dios le espera. Bien sé que despierte en las mañanas con el cántico de las reinitas, o en las noches cuando el coquí lo arrulla. En todo tiempo está el Señor. Está el Señor. El verso 13 nos habla de quien los comentaristas aseguran, entienden de quién pudiera provenir ese mal, esa adversidad o esa dificultad, y menciona 4 animales. Habla del león, de la víbora, del cachorro y del dragón. Y yo me preguntaba, ¿y por qué esos animales? En Puerto Rico tal vez hay otros, ¿ves? Que son peligrosos. Yo pondría un ganso. ¿Usted quiere un guardia de seguridad? Compre un ganso. Es más bravo que un pitbull. Y si quiere un animal más temible, si lo consigue, un chupacabra. Y nos dicen los estudiosos de la palabra del Señor que esos animales que se mencionan en el Salmo 91 representan el mal en distintas religiones, egipcias y semitas, es decir, cananeas. Así que esas son figuras que representan las deidades, los dioses de aquellos pueblos que no le sirven a Dios, pero como eran pueblos que invadían, que estaban siempre acechando, ellos decían, y el salmista decía, ni los dioses que pertenecen a esos pueblos que no conocen a Dios nos pueden tocar a nosotros porque estamos bajo la cobertura de Dios. Hermano, no hay nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda apartarle a usted de a mí del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni la enfermedad, ni ninguna cosa creada. No hay diablo que lo pueda separar a usted del amor de Cristo Jesús. Pero tengo que estar bajo la sombra del Omnipotente. Porque si me salgo de esa cobertura, me quedo sin señal. Me quedo sin señal. Dios es refugio y es morada. Mientras más me distancio, menos cobertura tengo de Dios. Mientras más me alejo de las cosas del Señor, menos cobertura voy a tener de Él. No porque Él no quiera tenerlo, porque Él es fiel, sino porque yo no estoy cumpliendo con mi parte del compromiso en esa fidelidad con Él. ¿Qué incluye ese plan de cobertura, hermano Abimael? Mire qué tremendo. Salvación. Dios nos salva. En la cruz del Calvario nos da salvación, porque estábamos perdidos en delitos y en pecados. Nos liberta.
no de cadenas físicas, sino de cadenas del alma y del ser. Esa liberación incluye librarnos de temores y de peligros. En casa nos echaban la bendición y nos decían: que Dios te bendiga y te guarde de todo mal y peligro. ¿Cuántos todavía le echan la bendición a los suyos? Échele la bendición a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa, a su familia, en el nombre del Señor. Dice el Salmo que hay un cuidado personal. El Salmo habla de ángeles que Dios envía para su servicio, pero Dios garantiza personalmente cuidarle a usted y cuidarme a mí. O verifique si en ese verso 14 hay un cambio en la voz que habla, porque ya no dice: el que habita al abrigo del Altísimo y tengo miedo de esto. No, hay un cambio de voz. Y dice la palabra del Señor. Dios dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. ¿Quién habla ahí? Dios. Personalmente, Dios ha prometido cuidar de ti y de los tuyos. Lo libraré, estaré con él, clamará o llamará y le responderé. Lo libraré en el día de la angustia, le mostraré el camino de salvación y le daré disfrute de la vida. ¿Habrá algún mejor plan de protección y de cobertura que ese? No lo conozco, no lo he visto. Por tanto, de él yo no me salgo. Oiga, y no hay letras chiquititas en el contrato. Usted va a hacer una venta, una compra, y tremendo, firme. Y no miramos las letras chiquititas. En la palabra del Señor y con nuestro Dios no hay letras chiquititas. Me llamará y yo les responderé. Dígame usted si eso no es el mejor servicio al cliente que uno puede conseguir. Estaré con él en el día de la angustia. Yo quiero ese servicio. Le mostraré el camino de la salvación y haré que disfrute de larga vida. Condiciones para acogerse a este programa. La palabra de Dios de ese salmo lee de la siguiente manera: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Se acoge. Es acogerse a ese plan, a ese plan, a ese plan. Y no podemos concluir sin profundizar un poquito en este asunto de habitar. El que habita. Otras traducciones utilizan la palabra el que vive. Otras utilizan el que habita, el que mora. Y me llama la atención porque la palabra que utiliza, habitar, no es lo mismo habitar que hospedarse. Hay una etapa tal vez en la vida de cada uno de nosotros, especialmente los que estudiamos en la universidad o fuera de nuestro pueblo, en que nos tocó hospedarnos. Pero nosotros teníamos un lugar donde habitábamos. Cuando usted se hospeda está bajo el riesgo y bajo el amparo.
Y si vive con otras personas, usted puede poner un paquete de maltas en la nevera y tiene que rogarle a Dios que aparezcan. Si se desaparecen, entonces te explican, no, es que hay un sistema en la nevera que absorbe y se chupa esas cosas y caen en un hoyo negro, porque nunca nadie sabe quién se tomó las maltas. Ese es el riesgo de hospedarse. El saber que son 16 en el piso y hay que tomar turnos para bañarse. Pero eso no pasa cuando yo habito en casa. Porque si se desaparece la malta, en casa decíamos, hay un ratoncito por ahí, pero que anda en 2 patas. Y en casa sabíamos, o era mi hermano, o era yo. Pero ese es el beneficio de vivir en casa. En el Señor, yo no puedo llevar una relación con Dios hospedándome en Él. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí, yo permaneceré y viviré en Él. Hay que permanecer, habitar. En el Evangelio no es un asunto de que yo me voy de vacaciones y me hospedo en un lugar bonito. Hay que vivir en la presencia del Señor. Vivir. Morar, acoger, implica esa sombra y esa protección. El salmista usa 2 términos para referirse a Dios. Altísimo. En hebreo, Elión. Y lo que quiere decir es que no hay nadie más alto que Él. No lo hay. El hermano Berto puede ser uno de los caballeros más altos de la iglesia. Y tal vez no haya nadie más alto que Él, humanamente hablando. Dios es el Altísimo. Y no hay nadie sobre Él. Ni junta fiscal, ni presidente, no lo hay, ni diablo alguno. Y dice que es el omnipotente, el Shaddai, el que todo lo puede, para quien no hay nada imposible. No lo hay. Y en esta mañana, ¿usted se quiere acoger a ese plan y ese servicio? No haga como la pastora, que por andar con una compañía media fatula se queda sin señal y sin cobertura. Y yo quisiera, para concluir y hacer el llamado, usar un ejemplo, pero necesito un voluntario. Un voluntario. Antes del 30 de julio, por favor. En casa nos decían que uno no podía abrir una sombrilla, ¿verdad? Dentro de la casa. Nunca me explicaron por qué, pero me decían que no se podía hacer. Hermano Ernesto, abra esa sombrilla. El hermano Ernesto va a representar la aplicación de ese salmo. El que habita, y él va a representar a Dios, el que habita al abrigo, hermano, con mucho respeto. ¿Dónde está la hermana Debbie? Alabado sea el Señor. No le muestren este video. No. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano Ernesto, ¿verdad? Usted camine porque yo soy la que tengo que seguirle a usted.
Yo tengo que habitar bajo esa sombra. El día que yo haga así, ¿qué pasó? Me quedé sin cobertura y se me fue la señal. Y Dios es tan misericordioso que hay días que me recoge y me dice, aquíétate y échate para acá. Y yo tengo que ir con Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Gracias, hermano Ernesto. Puede cerrar el paraguas. Y en esta mañana, si tú no conoces al Señor, lamentablemente no podemos reclamar ese plan y esa protección. Porque el salmista nos habla no desde lo que otros le contaron, ni desde lo que su abuelita vivió, sino de lo que experimentó como parte de conocer a Jesucristo, conocer a Dios. Y si en esta mañana tú deseas acogerte a esa cobertura y ese amor de Dios, y tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, esto es mañana de salvación. De salvación. Para no quedarnos sin señal, sin servicio y sin cobertura. Alguien para Jesús. Alguien que por razones de peste, espada, leones, cachojos, flecha, despido, enfermedades, diagnóstico, malojato, nos hemos alejado de la sombra de Dios. Y en esta mañana deseamos regresar a esa cobertura. Si tú sientes que la señal te ha fallado, que oras y hablas con Dios pero como que no escuchas, que por las situaciones que atraviesas en la vida te quedaste sin señal, esto es mañana para acercarnos a Dios. Si tú deseas acercarte al Señor en esta mañana, ahí donde tú estás, te ruego que te pongas en pie junto conmigo para presentarnos ante ese Dios que es altísimo, que es todopoderoso, que es el único refugio seguro para nuestra vida. Hay refugios buenos, pero el único refugio seguro se llama Dios. No conozco otro. Es el único, el único, el único. ¿Alguien más? Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor amado, que siempre habla a nuestra vida, que siempre, Señor amado, trabaja con cada uno de nosotros y de nosotras. Esa palabra que nos recuerda que tú siempre estás presente, Señor, que eres nuestro amparo, que eres nuestra fortaleza, eres el pronto auxilio en la tribulación. Mira nuestras vidas, Señor, que algunos en términos espirituales, Señor, se nos está agotando la batería de la fe. Que tu Espíritu Santo nos recargue en esta mañana. Señor, mira que algunos hemos hecho como que contratos con situaciones, con personas, con lugares, Señor, que han tenido letras chiquitas y han trastocado nuestra vida y nos han hecho daño. Líbranos, Señor. Líbranos, Señor.
Libértanos de todo aquello que nos esclaviza, Dios, y que no nos permite tener comunión e intimidad contigo. Señor, mira a mis hermanos y mis hermanas que experimentan terror nocturno, que son acechados, Señor, por enfermedades. Señor, que en las madrugadas se levantan, nos levantamos, Señor, pidiendo tu provisión, porque experimentan el desempleo, Señor. Experimentan la falta de una oportunidad para ganarse la vida con honra, Dios, ante ti y ante el mundo. Señor, y eso nos quita el sueño. Padre, pero tú has prometido en tu palabra, Señor, en tu palabra, Señor, que no hemos visto a justo desamparado, ni a su simiente, sus hijos que mendiguen pan, Dios. Tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Tú eres el Dios que abres puertas, Señor, y que nadie cierra. Y que las que tú cierras, Señor, nadie puede abrirlas. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tu voz, Señor, se oye por encima de la voz de los diagnósticos nefastos. Gracias porque en ti está el poder de aún resucitar a los muertos, Dios. Así que en esta mañana mira a mis hermanos y hermanas que se ponen en pie con valentía, Señor, y nos aproximamos a esa cobertura tuya, a esa sombra tuya, para recibir de ti ese cuidado y esa protección. Señor, que de hoy en adelante andemos bajo tu sombra, habitemos bajo tu cuidado, vivamos en tu morada, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.